Una nueva moda llega, y como siempre las chicas quieren estar a la moda. Sin embargo, les impide una cosa, un nuevo dinosaurio que acaba de aparecer. Este dinosaurio no viene solo. Por otro lado, los piratas espaciales siguen haciendo de las suyas. Goma está investigando algo. Quiere descubrir algo que hizo el Dr. Ancient con las cartas de dinosaurio. ¿Podrá el equipo D conseguir al dinosaurio? ¿Qué estará tramando Goma que lo tiene tan ocupado? Se ve el laboratorio de Goma. Goma estaba investigando algo. Estaba haciendo experimentos. Quería saber cómo es que Ancient había logrado poner el ADN de los dinosaurios en las cartas. A lo que entra Aiko, diciéndole que no estaba el canal de modas que tanto habían tenido siempre. Goma se enojaba diciéndole que no estaba para tonterías y que le pida a Theo Barren que le arregle su problema. Se ve la escuela, es de día. Se ve que en el patio de recreo hay varios niños. Por un lado están Zoe, Amy y Alice. Están hablando sobre moda, de un programa de televisión de moda y de muchas cosas que tienen que ver con eso. Detrás están Max, Rex y Leo, diciendo que solo hablaban tonterías ellas. Sin embargo, Rex estaba algo zombificado, estaba mirando a Amy. Leo le dijo que la podría invitar al baile. ¿Qué baile?, le preguntó Rex. Y es que sí, todos los años hacían un baile escolar. Este iba a ser dentro de una semana, así que podría invitarla a ir, si tanto quería. Rex, sonrojado, no sabía qué decir. Leo también le insistió a Max, ¿a quién iba a invitar? ¿A Bianca? Max claramente rió, dijo que no tenía a nadie en especial. En eso se ve una plaza de Venecia. Hay varias personas sacando fotos y hay varias personas caminando. En eso, un gato pasa por el techo de una casa. Ve una carta y empieza a jugar. La carta era tipo agua y termina cayendo en los canales, la cual se termina activando, apareciendo así un Baryonyx. El Baryonyx rugía. En eso se ve la casa de Max. Zoe, Amy y Alice estaban vistiendo a Paris con diferentes cosas. En eso, Gabu y As, en su forma chibi, se asomaban a ver lo que le estaban haciendo a Paris. A lo que Alice dijo que los dos se podían sumar. Finalmente los agarraban y los vestían como marineritos. En eso, Max y Rex bajaban con sus camperas, diciendo que un nuevo dinosaurio había aparecido. Sin embargo, se preguntaban qué le hicieron a sus dinosaurios, ya que veían a Gabu y a As vestidos de marineros. Las chicas decían que eran muy lindos. Sin embargo, no estaban acostumbrados a verlos así. Alice preguntaba si podrían ir a la misión, ya que Max les dijo que era en Venecia, un lugar muy lindo. Sin embargo, por más que quisieran, el teletransportador solo funcionaba para personas que tuvieran sus propios dinosaurios. A lo mejor en un futuro podrían ver cómo lo harían, pero ahora no. Así que finalmente, Zoe tuvo que irse. Amy y Alice, por su parte, iban a ir a algún centro comercial para seguir probándose ropa. En eso se ve a los piratas espaciales. Ya estaban en Venecia y estaban caminando buscando al dinosaurio. Aiko tenía muchas ganas de comprar ropa, o de comprar cosas en general. Theo y Ren estaban más enfocados en la misión. Sin embargo, Aiko los convenció para divertirse un poco. Así que finalmente Theo y Ren aceptaban. Fueron a comer una pizza, pasearon en góndola. A lo que cuando estaban paseando, una figura extraña debajo del agua se hizo presente. De repente, el Baryonyx salía del agua. Los piratas espaciales estaban confundidos si esto era una atracción o era algún animal de peluche. Theo rápidamente reaccionó, invocando así a su Ceratosaurus. El Ceratosaurus golpeaba rápidamente al Baryonyx. El Baryonyx logra darle un coletazo. Theo utilizó una carta de ataque, Golpe Tornado. Pero cuando el tornado rodeaba al Baryonyx, otra carta tipo viento se activaba de repente. Se ve que había una carta tipo viento en el suelo y Theo no se percató, activando así una nueva carta. Aparecía un Allosaurus. Mientras, Max, Rex y Zoe estaban caminando por Venecia, hasta que veían que el cielo cambió de color, indicando que había una nueva batalla de dinosaurios.
Sin embargo, el Baryonyx caía al lado de ellos. El Allosaurus veía caminando hacia el Baryonyx también. Se veía al Allosaurus y al Baryonyx peleándose entre sí. Max se extrañaba. ¿Dos nuevos dinosaurios? Los piratas espaciales llegaban a la zona de combate. Aiko pasaba su carta de Saurofagnax invocándolo así. Aiko y Theo le añadían armadura espectral a sus dos dinosaurios. El Baryonyx se golpeaba contra el Allosaurus. El Allosaurus le respondía con un coletazo. El Ceratosaurus y el Saurofagnax se metían en la pelea rápidamente. El Saurofagnax golpeaba al Allosaurus y el Ceratosaurus al Baryonyx. El Allosaurus y el Baryonyx caían, pero se volvían a levantar. Eran dos dinosaurios bastante robustos. Max y Rex rápidamente debían ayudarlos, así que invocaron a Gabu y a As, y le pusieron sus armaduras espectrales. Gabu golpeaba al Saurofagnax, mientras que As golpeaba al Ceratosaurus. Sin embargo, el Baryonyx golpeaba a Gabu y el Allosaurus a As. No sabían si lo estaban ayudando o no. Mientras tanto, se ve a Amy y a Alice en un centro comercial probándose ropa. Leo estaba allí. A Leo lo habían llevado para que las califique según cómo le gustaba a él que le quedara la ropa. Sin embargo, él no tenía la menor idea. Decía que era aburrido. Alice le reclamaba que ella siempre iba a sus partidos y nunca decía que era aburrido. Leo le reclamaba que estuvieron como 2 horas. Alice le dijo que a él le iba a tocar también en su momento. Amy se reía. Eran tal para cual, como el agua y el fuego. Mientras tanto, Gabu y As seguían peleando contra el Saurofagnax y el Ceratosaurus. Max le dijo a Rex que era hora de terminar con esto. Sin embargo, Aiko también quería terminar con esto rápido. Sin embargo, Max y Rex eran mucho más rápidos que ellos dos. Así que rápidamente Max pasó la carta de ataque en bate eléctrico. Y Rex pasó la de ataque ninja. El Ceratosaurus y el Saurofagnax se convertían en carta. Mientras el Baryonyx golpeaba al Allosaurus con su cabeza. El Allosaurus le devolvía el golpe. Estos dos seguían peleando a muerte. Ambos dinosaurios se veían bastante cansados ya. Finalmente ambos rugían y se golpeaban, convirtiéndose a la vez en carta. El equipo D no supo qué había pasado. Los dos dinosaurios se autoconvirtieron en carta. Max rápidamente intentó buscar las cartas. Sin embargo, Aiko sonreía malvadamente con las 2 cartas en la mano. Se habían robado las 2 cartas. Aiko dijo que podrían ser veloces con las cartas de dinosaurio. Sin embargo, ellos eran el doble. Max le agarró una impotencia. Se sentía triste y enojado de que le hayan robado las 2 cartas. Sentía que esos dinosaurios no estaban a salvo. Rex sentía lo mismo. Sin embargo, lo tranquilizó diciéndole que pronto los iban a recuperar, que era una promesa que le habían hecho a su padre. En eso se ve la base de los piratas espaciales. Ya estaba atardeciendo. Aiko, Ren y Theo le mostraban a Goma que habían traído las 2 cartas de dinosaurio. Querían una recompensa. Goma, que seguía sus investigaciones, los felicitó, dándoles de recompensa 2 horas de descanso. Ellos se molestaban. Sin embargo, Goma les reclamaba que era 1 hora de descanso por cada carta, y que le hubieran traído más. Aiko estaba algo molesta, le iba a reclamar. Sin embargo, el Eocarcharia Chibi de Goma la mordía, ya que Aiko le había pisado la cola sin querer. Goma ni se molestaba, seguía con sus experimentos. En eso se ve la playa. Está atardeciendo. Amy, Alice y Zoe estaban sobre una lona en la arena, preguntándole si había conseguido la carta y qué había comprado allí. Sin embargo, Zoe le dijo que no compró nada y que tampoco consiguió en la carta. Sin embargo, se iban a esforzar para la próxima mucho más. Mientras Zoe le preguntó qué hicieron, ellas respondieron que no hicieron mucho, se fueron a probar ropa y poco más. Sin embargo, en otro lado de la playa estaban Leo, Max y Rex, junto a Gabu y As Chivis. Leo le contaba desesperadamente a los dos que sufrió mucho yendo con Amy y Alice, que era una pesadilla. Sin embargo, él tenía sus teorías. Decía que a lo mejor estaban así ya que en una semana se iba a celebrar el baile. Leo volvió con el tema, preguntándole a Rex si finalmente le invitaría a Amy. Rex no sabía. Max se acercó a él, diciéndole que se anime, que total no perdería nada. Rex se lo iba a pensar. Finalmente, Max y Leo iban a jugar un partido de ping pong, mientras Rex se ponía a reflexionar sobre eso, mirando el atardecer de la playa junto a As.